Está en línea con nosotros Alejo Suppli, que es secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Alejo, buen día. Ari Lijarat te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Ari. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Alejo, a ver, ¿tienen datos actualizados de cómo está siendo este tránsito entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires? ¿Si creció, si se mantuvo, si bajó? Mira, nosotros lo que medimos centralmente es toda la circulación dentro del AMBA. Sí. ¿Por qué? Porque medir entre ciudades me parece que no es de lo más propicio y menos en este contexto. Y aparte porque lo que nosotros estamos apuntando es a bajar la circulación en su totalidad. Estaríamos cometiendo un error si lo plantearíamos cortarlo solo con la ciudad y no dentro de la propia provincia, dentro del propio AMBA. A raíz de que, si vos mirás, el coronavirus también está de este lado de la frontera, ¿no? Sí, así que la preocupación constante es bajar la cantidad de gente que circula y también dentro del propio territorio de la provincia. Digo, siempre pongo el ejemplo de Lomas Lanús, ¿no es cierto? Son dos ciudades que no tienen ningún inconveniente en este momento, pero digo, son ciudades que pueden tener inconvenientes, entonces la idea es que tratar de cuidar mucho eso y más que nada, porque en el conurbano la diferencia de ciudad es una avenida o una calle. ¿No? Claro. No tenemos las distancias que tenemos en el interior, ni siquiera un río como tenemos con Cava, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ¿y cómo están haciendo? Digo, ¿está funcionando la reducción de la circulación? Mira, estaba mirando los números de ayer a la noche y ha bajado un 9% en el día martes, la circulación dentro del AMBA. No nos olvidemos que todavía no se aplicó la caída de permisos, digamos, del 100%, me refiero, que cae el viernes, así que yo creo que va a seguir bajando y es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Que la gente entienda que empezó el pico. Creo que ha sido muy claro el ministro Berni en el día de ayer a la tarde cuando ha dado su explicación y su visión de la situación, que no somos ajenos a que nos suceda lo mismo que le ha sucedido a otros países, que si hoy estamos preparados o muchísimo más preparados de lo que podíamos haber estado si no hubiésemos hecho la cuarentena tan estricta. Entonces creo que tenemos que bajar la cantidad de circulación y que la gente esté en su domicilio el mayor tiempo posible, ¿no? Suppli, buen día, Nicolás Lantos le habla, ¿cómo está? ¿Hola? Se nos cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque está muy interesante. Estamos hablando con Alejo Suppli, que es subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Claro, yo le preguntaba del tránsito entre provincia y ciudad, porque muchísima gente viene a trabajar de municipios a la ciudad de Buenos Aires y varios intendentes, recuerdo a Fernando Grey, a Juan José Musi, a Mayra Mendoza, que planteaban que los casos que tenían en sus municipios era gente que se había abierto el local en la ciudad de Buenos Aires, había venido a laburar y después había llevado el virus al otro lado. Pero es cierto lo que dice Suppli, el virus también circula dentro del AMBA. A ver, lo tenemos en línea de vuelta, Alejo Suppli, subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho, escucho. Perdonen, pero voy en la autopista, estamos yendo a hacer algunos controles. No hay problema. Ningún problema. ¿Qué tal? Nicolás Lantos acá, los saludo. Quería consultarlo con respecto a lo que veníamos hablando, tomando, digamos, como punto de partida el 19 de marzo, digamos, el último día normal antes de la cuarentena o incluso antes de que se interrumpieran las clases. Hoy en día, ¿en qué porcentaje de circulación nos encontramos? Mira, creo que es más de un 130% menos, pero en vez de hablar en porcentaje te lo voy a decir en números. Dale, por favor. En términos semanales, previo a la cuarentena, había alrededor de los 28 viajes. Digo 28 viajes porque no necesariamente son personas, sino pueden ser recorridos también. De esos 28, la semana pasada estuvo en 9 millones. Entonces entendíamos que era un número elevado. Por lo tanto, de 28 millones a 9 millones. Claro, entonces entendíamos que tenía que seguir bajando esa cantidad de gente. ¿Por qué? Porque se había visto, en el subte no hay inconvenientes. En los colectivos había habido un aumento, que todavía los colectivos lo pueden absorber en términos del distanciamiento social, pero estamos hablando de que había gente circulando en las calles. Y principalmente se había dado mucho en las autopistas. Es cierto que el que tuvo la posibilidad, que tiene la posibilidad por tener el vehículo o la posibilidad económica, se volcó al auto particular
porque por supuesto siempre preferimos que la gente circule en auto y no en transporte público. Pero en definitiva, el concepto de fondo que tenemos que apuntar es a bajar la circulación, no más allá de lo que se transporta, ¿no? Como eje principal, ¿no? Y teniendo en cuenta que en este momento la tasa de circulación del virus, de duplicación, es bastante alta en el AMBA, y eso implica que es necesario reducir aún más la circulación. ¿Hay un número objetivo que tengan? Decir, bueno, estamos en 9, queremos llegar a solamente 6, 5, 3, no lo sé. No, nadie se lo planteó en términos porcentuales, no. Pero yo creo que sería correcto llegar a un 30% menos. Sé que es un esfuerzo muy difícil de hacer, porque estamos pidiendo que mucha gente restrinja su movilidad, pero habida cuenta de cómo están escalando los casos, esperamos y apelamos a la concientización de la gente, porque esto se escapa a los exclusivos controles del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos 9 millones de viajes, no hay posibilidad que la policía controle cada uno de esos viajes, ¿me explico? Claro. O los retenes, porque si uno hace retenes, tenemos problemas con las colas. Si hacemos retenes en la subida de las autopistas y después arriba de la autopista, tenemos... Entonces digo... O sea, la idea es llegar a 6 millones. Alejo, la idea es llegar, por lo menos reducirlo a 6 millones de viajes semanales. Que igual sería tampoco... extraordinario. Bien. Otra consulta, el tema de la aplicación Cuidar, ¿es obligatoria, no es obligatoria? ¿Todos los que vengan a la ciudad la tienen que tener? En Provincia de Buenos Aires es obligatoria, exactamente. Es obligatoria porque incluso si pasás más de 2 días, entiendo, sin aplicarlo, sin hacerte el chequeo, no te permite ver el permiso para circular. Por lo tanto, da una garantía más para la gente, ¿no? Siempre y cuando la gente responda precisamente, ¿no? Que responda con sinceridad. Eso es dentro de la provincia. Ahora, sí. ¿para cruzar a la ciudad de Buenos Aires, la necesita o no? Lo necesita, sí. Sí. O sea, no se lo piden, se le pide el certificado, pero se entiende que sí. Bien. Es obligatorio. Y la otra consulta, ¿ya hay modificaciones y disminuciones en recorridos de las líneas de colectivos? No. Eso se planteó casualmente, disminución. El gobernador en su momento, cuando sacó el decreto que tenía el tapabocas, pidió endurecer el transporte público. Y ahí pusimos 2 medidas, o 3 medidas preventivas. Una fue la desinfección entre ciudades. Esto se fue pensado no solamente para el conurbano, sino para la región del AMBA. Vamos a poner un ejemplo, Zárate-Campana. Sí. La ciudad de Zárate recibe 8.000 personas por día que entran de otras ciudades a trabajar a Zárate porque es un polo industrial. Entonces el intendente estaba muy preocupado en ese momento, entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las medidas que podemos tener? Él cerró 2 ingresos y ahí se hacen desinfecciones de las unidades, como se hace en las cabeceras de los colectivos. Eso se planteó para tratar de disminuir el virus de un lado de una ciudad a otra. Después se tomaron 2 medidas preventivas, que son la posibilidad de cortar el recorrido en una ciudad, supongamos un recorrido que está dentro de la misma ciudad de Lomas, vamos por un ejemplo, o cercenar parte de ese recorrido si fuese de la ciudad de Lomas a Lanús. Si Lanús estuviera infectada, el Ministerio de Salud de la provincia le indica al jefe de gabinete, y el jefe de gabinete nos indica a nosotros, porque nosotros somos un área de transporte exclusivamente, no tenemos la cuestión epidemiológica. Claro. Ahora, también surge una posibilidad, supongamos que al barrio Itatí lo cruzaran el transporte público por el medio, vamos a poner un ejemplo. Tendríamos que buscar la alternativa de desinfectar las unidades al entrar y al salir, y en lo posible cambiar el recorrido del transporte, pero hasta ahora no ha sido necesario. Bien, y la última, Alejo, el tema de las reservas de los pasajes en el tren, ¿cómo se está implementando? Mira, estoy yendo en este momento primero a un control en Ituzaingó y después a los trenes no recuerdo la estación, en Castelar. Sí. Y vamos a ver cómo se está aplicando eso, en qué estado está de desinfección estos días los trenes, la cantidad de gente que circula, porque
una cosa son los números que dan los sistemas y otra cosa es cuando uno tiene la posibilidad de verlo, ¿no? Claro. Así que creo que hay que estar en persona en este tipo de situaciones. Bueno. Y después, si me dejas un último comentario, ustedes tienen una herramienta importantísima que ayuda a cualquier funcionario, a cualquier gobierno, a concientizar a la gente, y le pido que colaboren con eso, planteándole a la gente que baje la circulación, que esté en su casa. La gente es muy respetuosa y a lo largo del tiempo lo ha hecho, así que me parece que hoy tenemos que pedirle un esfuercito más, así que les pido esa colaboración. Bueno, sí, estamos en la misma, quedamos medio Solari entre los medios. No sé si habrás visto que en los otros lugares están militando todo lo contrario. Sí, he visto algunos tiran la pelota para otro lado, pero ¿sabe qué pasa? Después los muertos los sufre la sociedad, ni siquiera el gobierno. Entonces, me parece que más allá de lo que digan algunos, uno tiene una posición, el gobierno tiene una posición y tenemos que acompañar eso. Y bueno, los que quieran ir en contra, que vayan, pero la gente... Así es. Sí, clarísimo, Alejo. Gracias por atendernos. No, por favor, a disposición. Alejo Suppli.